Dentro de cada ser humano existe una fuerza creadora capaz de transformar absolutamente todo. Esa fuerza no es una promesa lejana ni un regalo reservado para unos pocos. Es la esencia misma de lo que somos, la raíz de toda manifestación, la fuente de cualquier realidad que se experimente. Cuando alguien finalmente comprende esto, cuando siente lo profundo de su ser que es divino en forma humana, todo cambia. Sin embargo, la mayoría vive como esclava del miedo. La duda constante, la preocupación, el apego al sufrimiento, todo eso construye prisiones internas que no tienen ninguna llave fuera de la propia conciencia. ¿Por qué alguien con tanto poder interno elegiría vivir encadenado a patrones de limitación? Neville Goddard dedicó su vida a enseñar una verdad revolucionaria que muchos aún desconocen. En las lecciones que aprendí leyendo sus obras, él repite incansablemente que la conciencia es lo único real. La imaginación no es fantasía vacía, es el taller donde se moldea la experiencia humana. Cuando alguien asume internamente que es Dios manifestado en carne, asume también la responsabilidad de crear su vida desde adentro hacia afuera. Pero esta comprensión no basta si al mismo tiempo existe terror de perder, de fallar, de no ser suficiente. El miedo anula el poder. El miedo convierte a un creador en mendigo. ¿Cuántas veces la sensación de no merecer ha impedido que lo deseado se manifieste? La mayoría de las personas busca respuestas fuera, en rituales, en maestros, en señales externas que confirmen su valor. Pero todo lo externo es apenas reflejo de un estado interno. Si internamente existe miedo, la vida reflejará amenaza. Si internamente existe duda, la realidad mostrará inestabilidad. Neville Goddard enseñó que la única causa de todo fenómeno es la conciencia. Entonces, quien vive asustado, viviendo en reacción constante, repitiendo patrones de carencia, está simplemente experimentando el reflejo de su propio estado de ser. No hay castigo divino, no hay mala suerte, no hay destino cruel. Solo existe la reproducción perfecta de aquello que se siente como verdadero internamente. ¿Qué sucedería si en lugar de sentir miedo, se sintiera completo? Vivir como esclavo del miedo significa olvidar la identidad más profunda. Es caminar con el poder de un sol encerrado, con la capacidad de un océano reducido a una gota. La cultura, la familia, las experiencias pasadas, todas esas influencias pueden enseñar a temer, a dudar, a encogerse ante la vida. Pero ninguna de esas programaciones puede cambiar la verdad esencial. La conciencia es divina, y lo que se asume internamente se convierte en experiencia externa. El miedo es apenas una señal de que se ha olvidado quién se es. No es un enemigo, es un llamado al despertar. Cuando alguien reconoce que ha estado actuando desde un estado de carencia y decide cambiar esa asunción interna, toda la estructura de su realidad comienza a reorganizarse. ¿Cómo sería vivir sin ese peso constante de la preocupación? Las lecciones de Neville Goddard no son teorías bonitas para reflexionar cómodamente. Son instrucciones claras para la transformación completa de la experiencia humana. Él enseñó que asumir el fin deseado, sentirlo como real antes de verlo, es el único método verdadero de manifestación. Pero si ese método se aplica desde el miedo, si se imagina el deseo mientras se siente indigno, el resultado será frustración. El estado interno debe corresponder al fin imaginado. La persona que sabe que es divina no pide, no mendiga, no teme perder. Simplemente asume lo que desea como ya hecho, y la realidad física eventualmente refleja esa asunción. Ese es el camino. Ese es el verdadero poder. Y ese poder no depende de nada externo, solo de la decisión de cambiar el estado interno. ¿Cuándo comienza esa transformación? El miedo es una frecuencia que vibra en la conciencia cuando se ha olvidado la verdadera identidad. No es algo que llega desde afuera, no es una entidad que invade, es simplemente el resultado de asumir internamente que se es vulnerable, limitado, incompleto. Bruce Lipton, en sus investigaciones sobre epigenética, demostró que las células del cuerpo responden directamente a las creencias que sostiene la mente. Si se cree estar en peligro, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Si se cree estar completo y seguro, el cuerpo entra en modo de crecimiento y regeneración. La biología confirma lo que la espiritualidad siempre enseñó: el estado interno gobierna todo. ¿Qué estado gobierna la vida de quien vive constantemente asustado? Neville Goddard explicó la ley de la asunción con una claridad que no deja espacio para interpretaciones vagas. En las lecciones que aprendí leyendo sus obras, él afirma que todo lo que se asume como verdadero internamente se vuelve experiencia externa. La conciencia no juzga si la asunción es positiva o negativa, simplemente la reproduce. Si alguien asume que el mundo es amenazante, experimentará amenazas. Si asume que la vida es abundante, experimentará abundancia. El miedo no es más que asumir lo no deseado como real. Es sentir la carencia, la pérdida, el fracaso como si ya estuvieran sucediendo. Y esa asunción,
repetida día tras día, crea exactamente lo que se teme. ¿Cuántas veces se ha manifestado aquello que más se temía? Existe una diferencia enorme entre saber intelectualmente que se es divino y sentirlo profundamente en cada célula del ser. Muchas personas repiten afirmaciones, leen libros espirituales, participan de prácticas conscientes, pero internamente siguen sintiéndose pequeñas, inseguras, dependientes de circunstancias externas. El conocimiento intelectual no transforma, solo informa. La transformación real ocurre cuando se cambia el estado de ser, cuando se vive desde la certeza absoluta de que la conciencia es lo único que importa. Neville Goddard llamaba a esto sentir el cumplimiento del deseo. No es imaginar esperando que suceda, es sentir que ya sucedió. ¿Qué impide sentir esa realización ahora mismo? La mayoría de las personas vive en un estado de reacción constante. Algo sucede afuera y ellas reaccionan con miedo, con ansiedad, con preocupación. Pero ese patrón convierte al ser humano en un efecto, no en una causa. Las lecciones de Neville Goddard enseñan justamente lo contrario: la conciencia es la causa, y todo lo demás es efecto. Entonces, quien vive reaccionando está viviendo al revés, olvidando que todo lo externo es apenas proyección de lo interno. El mundo no hace nada a nadie. El mundo simplemente refleja lo que se está asumiendo internamente. Si se asume miedo, el reflejo será amenaza. Si se asume poder, el reflejo será oportunidad. ¿Qué se está asumiendo en este preciso momento? El miedo se alimenta de la atención. Cuanto más se piensa en lo que se teme, más se fortalece esa asunción interna. La mente humana tiene la tendencia natural de repetir patrones conocidos, incluso cuando esos patrones generan sufrimiento. Por eso, muchas personas permanecen atrapadas en ciclos de miedo durante años, décadas, toda una vida. No es porque sean débiles o incapaces. Es porque no han comprendido que la atención es el alimento de la manifestación. Donde va la atención, va la energía. Donde va la energía, va la creación. Neville Goddard enseñó que cambiar la dirección de la atención es cambiar el curso de la vida. Dejar de alimentar el miedo y comenzar a alimentar el estado deseado es el primer paso hacia la libertad. ¿Qué se está alimentando con la atención diaria? La vida no es una prueba que se debe superar con esfuerzo y sacrificio constante. Esa creencia, tan profundamente arraigada en la cultura, convierte la existencia en una batalla interminable contra fuerzas externas. Pero cuando se comprende que la conciencia es lo único real, cuando se asimilan las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, todo cambia de perspectiva. La vida se convierte en un lienzo donde la imaginación pinta realidades. El miedo surge cuando se olvida que el pincel está en manos propias y se cree que otro está dibujando el destino. Nadie externo tiene ese poder. Solo la conciencia interna crea, moldea, transforma. ¿Quién está sosteniendo el pincel de la vida en este momento? Imaginar es crear. Esa es una de las enseñanzas más radicales que Neville Goddard dejó al mundo. La imaginación no es escapismo, no es fantasía vacía, es el laboratorio donde se construye la experiencia futura. Pero imaginar desde el miedo produce miedo manifestado. Imaginar desde la carencia produce carencia manifestada. La clave está en el estado desde el cual se imagina. Si alguien imagina su deseo mientras siente internamente que no es posible, que no lo merece, que algo saldrá mal, está saboteando su propia creación. La imaginación debe estar acompañada del sentimiento de cumplimiento, de la certeza absoluta de que ya es real en el plano interno. ¿Se está imaginando desde la plenitud o desde la desesperación? El océano nunca duda de su capacidad de sostener olas. No se pregunta si será suficiente, no teme fracasar. Simplemente es, y desde ese ser surgen movimientos infinitos. Así debería ser la conciencia humana, sin duda, sin miedo, simplemente siendo y creando desde esa plenitud natural. Pero la mente condicionada cuestiona todo, teme todo, necesita pruebas externas antes de creer. Esa mentalidad esclaviza porque convierte al ser en dependiente de circunstancias. Neville Goddard enseñó que la fe no es creer en algo externo, es sentir internamente la realidad del deseo cumplido antes de verlo afuera. Esa fe no necesita pruebas, porque ella misma es la prueba. ¿Qué tan profunda es la fe en el poder interno? Cada pensamiento, cada sentimiento, cada asunción que se repite constantemente está construyendo la realidad futura. No hay excepción a esta ley. La conciencia no descansa, no toma vacaciones, está creando continuamente. Entonces, quien pasa sus días asumiendo lo peor, preocupándose por problemas que aún no existen, recreando mentalmente escenarios de fracaso, está literalmente construyendo esa realidad. No es pesimismo filosófico, es manifestación activa. Las lecciones de Neville Goddard son claras: lo que se siente como real internamente se convierte en hecho externo.
No hay neutralidad en la conciencia. O se está creando desde el poder o se está creando desde el miedo. ¿Qué se está creando en este preciso instante? El ser humano que se reconoce como divino no teme las apariencias temporales. Cuando algo indeseado se manifiesta, no entra en pánico ni se identifica con esa circunstancia. Comprende que esa manifestación es resultado de un estado interno anterior y que puede cambiar ese estado ahora mismo. Esa es la verdadera libertad. No es controlar el mundo externo, es gobernar el mundo interno sabiendo que todo lo externo eventualmente se ajustará. Neville Goddard decía que la persistencia en el nuevo estado es lo que solidifica la nueva realidad. No se trata de luchar contra lo viejo, sino de permanecer fiel al nuevo ser asumido. El miedo es la resistencia a ese nuevo estado. El poder es la confianza absoluta en él. ¿Dónde está puesta la confianza ahora? En 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, se encuentra una revelación que atraviesa siglos y confirma todo lo que la conciencia despierta reconoce. El versículo dice: «Vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo». Cada palabra de esta afirmación bíblica contiene una verdad liberadora. Vosotros sois de Dios no es una metáfora poética, es una declaración de identidad absoluta. No dice que están cerca de Dios o que buscan a Dios. Dice que son de Dios, que la esencia divina no está separada de lo humano. ¿Qué significa realmente reconocer esa identidad en cada momento del día? La frase «los habéis vencido» se refiere a las fuerzas externas, a las apariencias del mundo, a todo aquello que parece amenazante o limitante. Pero esa victoria no es resultado de lucha física o esfuerzo heroico. Es el resultado natural de reconocer quién se es internamente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, él explica que toda victoria externa comienza con una asunción interna. Cuando alguien asume internamente que es victorioso, que es completo, que es divino manifestado, las circunstancias externas no tienen poder para contradecir esa verdad interna. El mundo externo se ajusta, se reorganiza, refleja la nueva asunción. No hay batalla real afuera, solo transformación interna que se proyecta como victoria externa. Se está viviendo desde esa victoria interna o desde la lucha constante. Porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Esta es quizás la parte más revolucionaria del versículo. No dice que lo divino está lejos, en un cielo inalcanzable. Dice que está dentro, que habita en cada ser humano. Y más aún, dice que ese poder interno es mayor que cualquier fuerza externa. Mayor que las circunstancias, mayor que las apariencias, mayor que los problemas que parecen insuperables. Neville Goddard dedicó su vida a enseñar exactamente esto: la conciencia interna es la única causa de toda experiencia externa. No hay poder fuera de la conciencia. Todo lo que parece externo es simplemente reflejo de lo interno. ¿Por qué entonces vivir con miedo de lo externo si lo interno es infinitamente más poderoso? Este versículo no es un consuelo místico para momentos difíciles. Es una confirmación científica y espiritual de cómo funciona la realidad. Cuando alguien experimenta miedo constante, cuando vive sintiéndose vulnerable ante el mundo, está simplemente olvidando esta verdad. Está asumiendo que el mundo tiene más poder que su conciencia. Está invirtiendo la ley, viviendo como efecto en lugar de causa. Pero en el instante en que se recuerda que mayor es el que está dentro, todo el miedo pierde sustancia. No desaparece por represión ni por pensamiento positivo superficial. Desaparece porque se reconoce que nunca fue real, que siempre fue resultado de una asunción falsa. ¿Cuántas veces el miedo ha desaparecido al recordar el verdadero poder interno? Las palabras bíblicas no están ahí para ser repetidas mecánicamente. Están ahí para ser sentidas profundamente, para ser asumidas como verdad personal hasta que se conviertan en el fundamento del estado de ser. Neville Goddard enseñó que la Biblia no es historia literal, es psicología simbólica, es el mapa de la conciencia humana. Cada versículo describe estados internos y sus manifestaciones externas. Mayor es el que está en vosotros no es una promesa condicional que se cumplirá algún día. Es una declaración de un hecho eterno que siempre ha sido cierto. El miedo es solo el olvido temporal de esa verdad. La libertad es el recuerdo constante de ella. ¿Qué sucedería si esa verdad se sintiera en cada respiración? Despertar a la verdadera identidad no es un evento único que sucede en un momento místico especial. Es una elección constante, un recordatorio diario, una decisión repetida de vivir desde la conciencia de que se es divino en forma humana. Cada vez que surge el miedo, cada vez que aparece la duda, cada vez que las circunstancias parecen abrumadoras, ahí está la oportunidad de elegir nuevamente. Neville Goddard enseñó que la persistencia en el nuevo estado es lo que solidifica la transformación.
No se trata de alcanzar la iluminación perfecta y nunca más sentir miedo. Se trata de reconocer el miedo cuando aparece y elegir conscientemente no darle poder, no asumirlo como verdad. ¿Cuántas veces al día se presenta esa oportunidad de elegir? La responsabilidad creativa consciente significa comprender que no hay víctimas en el universo. Esa afirmación puede sonar dura, incluso cruel para quien ha experimentado dolor profundo. Pero en realidad es la declaración más liberadora que existe. Si todo lo externo es reflejo de lo interno, entonces todo puede cambiar transformando el estado interno. No hay circunstancia tan poderosa que pueda resistir una asunción interna mantenida consistentemente. Las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard muestran ejemplo tras ejemplo de personas que transformaron situaciones imposibles simplemente cambiando su estado de ser. No lucharon contra las circunstancias, no suplicaron a fuerzas externas. Simplemente asumieron internamente el fin deseado y vivieron desde ese estado hasta que se manifestó. ¿Qué fin se está asumiendo internamente ahora? Imaginar una vida diferente mientras se siente atrapado en la actual no produce cambio real. Es como plantar semillas en tierra estéril y esperar cosecha abundante. La tierra fértil para la manifestación es el sentimiento de cumplimiento, la sensación interna de que el deseo ya es real. Alguien que quiere abundancia pero siente constantemente carencia está manifestando más carencia. Alguien que desea salud, pero vive obsesionado con la enfermedad está reforzando la enfermedad. La atención y el sentimiento son los ingredientes de la creación. Donde van ambos, ahí se construye la realidad futura. Neville Goddard explicó que la imaginación acompañada del sentimiento correspondiente es la única forma verdadera de oración. No son palabras dichas, es un estado vivido. ¿Qué estado se está viviendo en este momento? Existen innumerables ejemplos de personas que transformaron su realidad aplicando estos principios. Una persona diagnosticada con enfermedad crónica que comenzó a asumir internamente salud perfecta, que dejó de identificarse con el diagnóstico, que sintió en su imaginación el cuerpo funcionando plenamente, y meses después los exámenes mostraron recuperación inexplicable para la medicina. Otra persona en bancarrota financiera que persistió en el sentimiento de abundancia, que imaginó constantemente tener más que suficiente, que dejó de temer el futuro, y oportunidades inesperadas comenzaron a aparecer hasta que la abundancia se manifestó físicamente. Estos no son milagros externos. Son manifestaciones naturales de la ley de la conciencia. ¿Qué impide aplicar esta ley ahora mismo? La revelación más atrevida que Neville Goddard compartió fue esta: no hay Dios separado juzgando desde afuera. La conciencia misma es Dios. Cada ser humano es esa conciencia experimentándose en forma individual. Entonces, orar no es pedirle a alguien externo que conceda favores. Es asumir internamente lo deseado sabiendo que esa asunción es el único poder creador que existe. Esta comprensión elimina la dependencia, elimina la súplica, elimina el miedo de no ser escuchado. La conciencia siempre se escucha a sí misma, siempre responde a sus propias asunciones. La pregunta no es si funcionará. La pregunta es qué se está asumiendo como verdadero en este instante. Porque eso, inevitablemente, se manifestará. ¿Se está asumiendo poder o impotencia? Comprender que se es Dios en forma humana no es arrogancia ni delirio espiritual. Es simplemente reconocer la estructura real de la existencia. Cuando esa verdad se siente profundamente, cuando deja de ser concepto intelectual y se convierte en experiencia vivida, todo el peso del mundo desaparece. Las preocupaciones que parecían enormes se revelan como sombras proyectadas por asunciones internas. Los problemas que parecían insuperables se disuelven cuando el estado interno cambia. No es que los desafíos externos dejen de existir, es que pierden el poder de controlar la experiencia interna. Neville Goddard llamaba a esto vivir desde el fin. Es habitar internamente la realidad deseada antes de verla físicamente manifestada. ¿Qué tan real se siente internamente la vida deseada? Existe una metáfora poderosa que ilustra esta verdad. Imaginar la conciencia como un teatro donde se proyectan películas. La mayoría de las personas cree que está sentada en la audiencia viendo una película que alguien más creó. Se sienten víctimas de la trama, sufren con las escenas dramáticas, esperan que algún director externo cambie el guión. Pero la verdad es que cada persona es el proyector, no el espectador. La película que se ve en la pantalla de la vida es resultado directo de lo que se está proyectando desde la conciencia interna. Cambiar la película no requiere manipular la pantalla, requiere cambiar lo que se proyecta. El miedo es seguir creyendo que se es espectador. El poder es reconocer que se es proyector. ¿Qué película se está proyectando desde la conciencia? El cuerpo, la mente y el espíritu no son entidades separadas que funcionan independientemente. Son aspectos de una única conciencia manifestándose en diferentes niveles. Cuando el estado interno es miedo,
El cuerpo responde con tensión, con enfermedad, con colapso. Cuando el estado interno es paz, el cuerpo responde con salud, con vitalidad, con regeneración. La mente refleja el estado asumido, produciendo pensamientos correspondientes. Si se asume carencia, la mente produce pensamientos de escasez. Si se asume abundancia, la mente produce ideas creativas y oportunidades. Todo es uno. Todo responde al estado de ser. Neville Goddard enseñó que cambiar el estado es cambiar todo simultáneamente. No hay necesidad de luchar contra síntomas individuales. Se está tratando de arreglar síntomas o transformar el estado raíz. Vivir desde el nuevo estado de ser requiere decisión constante. El mundo externo, con todas sus apariencias contrarias, constantemente invita a regresar al viejo estado. Las personas alrededor, con sus creencias limitadas, intentarán sin querer hacer que se dude del nuevo estado. La mente condicionada, con sus patrones antiguos, querrá volver a lo conocido aunque lo conocido sea sufrimiento. Pero quien realmente comprende que es conciencia divina manifestada no se deja arrastrar por las apariencias. Permanece fiel al estado deseado sabiendo que la realidad externa eventualmente se ajustará. Esa fidelidad no es esfuerzo tenso. Es descanso profundo en la certeza de que la ley funciona siempre. Las lecciones de Neville Goddard son claras. Persistir en el sentimiento del deseo cumplido es todo lo que se necesita. Se está persistiendo o abandonando ante la primera resistencia. El llamado al nuevo estado de ser no viene de afuera. No hay maestro externo que pueda forzar ese despertar. No hay ritual que pueda producirlo automáticamente. El llamado viene desde adentro, desde la misma conciencia que está cansada de vivir encadenada a patrones limitantes. Ese llamado puede manifestarse como inquietud profunda, como búsqueda espiritual intensa, como sensación de que debe haber algo más. Y cuando finalmente se escucha ese llamado, cuando se decide responder asumiendo la verdadera identidad divina, comienza la transformación real. No es cambio gradual que toma décadas. Es reorganización inmediata del estado interno que gradualmente se refleja en el mundo externo. La pregunta no es cuándo sucederá. La pregunta es si se está dispuesto a asumir el nuevo estado ahora mismo, sin esperar pruebas externas. ¿Está presente esa disposición? Existe una práctica sencilla pero profundamente transformadora que permite anclar el nuevo estado de ser. Cada noche, antes de dormir, cuando el cuerpo está relajado y la mente comienza a aquietarse, es el momento perfecto para reimprimir la conciencia. En ese estado fronterizo entre la vigilia y el sueño, la mente subconsciente está más receptiva, más abierta a nuevas asunciones. Ahí, en esa quietud, se puede imaginar vívidamente la vida deseada. No como fantasía lejana, sino como realidad presente. Sentir la textura de esa realidad, escuchar los sonidos que acompañarían ese cumplimiento, percibir las emociones que surgirían al vivir desde ese nuevo estado. Repetir esta práctica noche tras noche hasta que el sentimiento del deseo cumplido sea más real que las apariencias actuales. ¿Qué se está sintiendo en esos momentos sagrados antes del sueño? Neville Goddard explicaba que el estado en el que se duerme es el que se imprime más profundamente en la conciencia. Por eso, dormirse sintiendo miedo graba ese miedo como asunción dominante. Dormirse sintiendo gratitud por el deseo ya cumplido graba esa realización como verdad interna. No es técnica complicada que requiere años de práctica. Es simplemente dirigir la atención e imaginación conscientemente hacia lo deseado mientras se siente su cumplimiento. La repetición constante de esta práctica transforma gradualmente el estado habitual de ser. Y cuando el estado cambia, la realidad externa inevitablemente cambia también. No hay excepción a esta ley. Cada persona que la aplica con persistencia experimenta resultados. La cuestión es mantener la fidelidad al nuevo estado sin importar las apariencias contrarias. ¿Se está practicando esto con constancia genuina? Para quienes están comenzando a comprender estas verdades, vale la pena profundizar más, escuchar otras perspectivas que confirmen estos principios, fortalecer la convicción interna. Por eso, quedarse con este canal, activar las notificaciones, permite recibir recordatorios constantes de la verdadera identidad divina. Compartir este contenido con personas que están sufriendo, que están atrapadas en patrones de miedo, puede ser el catalizador que necesitan para despertar. No es proselitismo vacío. Es extensión natural de la comprensión. Cuando alguien descubre una verdad liberadora, naturalmente desea compartirla. Cada persona que despierta a su poder creador eleva la conciencia colectiva. Ese es el verdadero servicio espiritual. ¿Quién más necesita escuchar esta verdad? La pregunta final que cada ser debe hacerse no es si esta enseñanza es verdadera. La pregunta es si está dispuesto a vivir como si fuera verdadera. Porque conocer intelectualmente estos principios sin aplicarlos es como tener un mapa del tesoro sin nunca salir a buscarlo.
La transformación real requiere compromiso con el nuevo estado de ser. Requiere persistencia cuando las apariencias contradicen. Requiere fe en el poder interno cuando todo lo externo sugiere impotencia. Pero quien realmente decide vivir desde la conciencia de que es Dios en forma humana, quien asume internamente el fin deseado y permanece fiel a esa asunción, inevitablemente experimenta la manifestación física de lo imaginado. No hay milagro externo. Solo hay ley interna funcionando perfectamente. ¿Se está dispuesto a vivir desde esa ley ahora? Al final, después de todas las palabras, después de todas las explicaciones, permanece una verdad simple y eterna: la conciencia es lo único real, y lo que se asume internamente se manifiesta externamente. Ser Dios en forma humana no es metáfora poética, es descripción exacta de lo que cada persona es. El miedo es solo el olvido temporal de esa verdad. El sufrimiento es solo la manifestación de asunciones limitantes. Pero en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sin importar cuán imposible parezca la situación actual, se puede elegir cambiar el estado interno. Se puede elegir asumir la divinidad que siempre se ha sido. Y desde ese nuevo estado, todo lo demás se reorganiza naturalmente. No hay esclavitud real. Solo hay conciencia olvidando momentáneamente su poder infinito. Recordar eso es despertar. Vivir desde ese recuerdo es libertad absoluta. Esa es la enseñanza. Ese es el camino. Y ese poder está disponible ahora, siempre ahora, esperando ser asumido conscientemente.